¿Qué esconde el Osireyón de Abidos? ¿Es realmente de la época en que está datado? Suscríbete al canal de Egipto al Descubierto, activa la campanita para estar al día de los nuevos vídeos y comparte para que cada día seamos más los que queramos descubrir Egipto y verlo de una forma diferente. Sígueme también en mis grupos de Facebook Antiguo Egipto y Misterios del Antiguo Egipto y conocerás mucho más sobre la historia y enigmas de esta maravillosa cultura. Y ya sin más, vámonos a Egipto. Abidos fue una de las ciudades más importantes y relevantes del Antiguo Egipto desde tiempos muy remotos. Se han hallado restos correspondientes a épocas muy tempranas como Nagada I, del 4000 al 3500 a.C., y de las primeras dinastías, siendo centro de peregrinación y enterramiento desde los albores de la historia egipcia. Se decía que la tumba de Osiris se encontraba en Abidos, y muchos enterramientos predinásticos y de las primeras dinastías se encuentran allí, lo que nos ha proporcionado muchísima información de los comienzos de Egipto. Dada la increíble importancia que Abidos representaba para los egipcios, no es de extrañar que encontremos allí lugares tan importantes como el templo de Seti I o tan enigmáticos como el Osireyón. Se encuentra inmediatamente detrás del templo de Seti I, al suroeste, y fue descubierto por Margaret Murray y Flinders Petrie en la campaña de 1902-3, mientras excavaban y documentaban este templo. Es un curioso templo que se cree dedicado a Osiris y contradice la historia oficial del Antiguo Egipto. Es por esto por lo que no se menciona más que ocasionalmente y muy por encima, ya que los científicos generalmente son reacios a reconocer que sus teorías o verdades incuestionables, entre comillas, podrían ser exactamente lo contrario y no ser del todo ciertas. Durante mucho tiempo estuvo casi anegado por la capa freática del Nilo, pero en la actualidad se drena periódicamente para evitar el deterioro causado por el agua. Para quienes dicen que no hay ningún texto en el templo, decir que eso es totalmente falso. Hay muchísimos textos, aunque no podemos decir que se correspondan con la autoría de la construcción. Hemos visto una pequeña descripción del Osireyón. Vamos a verlo ahora un poquito más en detalle. La datación. Este es el primer problema con que nos encontramos. Una vez más, no hay consenso a la hora de situarlo en la historia, y además no existen muchos estudios acerca de él, representando un gran dolor de cabeza para los científicos, ya que no se sabe a ciencia cierta ni su datación ni su función. Para la ciencia es el cenotafio de Seti I. Un cenotafio es una edificación o monumento simbólico funerario en el cual no están los restos del personaje que se dedica. Dos ejemplos en épocas diferentes son el cenotafio de Ramsés II en Abidos y el dedicado a Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia. La atribución a Seti se debe a un único jeroglífico hallado con su nombre, descrito así por su descubridora en su libro El Osireyón de Abidos en 1905, y dice textualmente: a una distancia de 15 pies de la pared del Temenos encontramos un pozo cuadrado formado por una línea lateral con ladrillos, algunos de los cuales llevaban el cartucho de Seti I. Al parecer esto es suficiente para adjudicar la autoría, descartando otros elementos, que es lo que la cuestiona precisamente. El resto de los textos que Margaret Murray tradujo y copió se refieren únicamente a Merenptah, nieto de Seti I y sucesor de Ramsés II, por lo que a la hora de datar es totalmente descartable. He revisado en muchas ocasiones la copia que Margaret Murray hizo de los textos de los Osireyón, y en ninguna aparece Seti I a excepción del mencionado anteriormente. Dada la profusión de textos en el interior, sería más lógico adjudicárselo a Merenptah antes que a Seti I. Se dice, como hemos dicho, que fue construido por Seti I, pero no solo es la ausencia de textos de este rey, sino que ni la disposición, ni la orientación, ni la construcción en sí se parecen en nada a las construcciones del Imperio Nuevo al que pertenece Seti I. En el Imperio Antiguo, las construcciones se caracterizaban por el uso de piedra en sillares, talladas en enormes bloques de granito, basalto o arenisca, y sólidas columnas, como por ejemplo el templo solar de Niuserre o Sajuri, que pertenecen a la quinta dinastía. En el Imperio Nuevo, los templos se construyen en planta rectangular en su mayoría y utilizando piedra caliza de un tamaño mucho menor.
Si comparamos el Osiraion con el templo del Valle de Kefren, veremos que la construcción es prácticamente igual, siguiendo el mismo patrón, por lo que es más verosímil datarlo en el Imperio Antiguo. Según estudios geológicos, cuando se construyó, ese era el nivel al que entonces estaba el suelo, y la sedimentación creada a través de los siglos se fue amontonando sobre él, tapándolo por completo. Si seguimos al pie de la letra estos estudios geológicos, el Osiraion tendría entonces unos 10.000 años de antigüedad e incluso más. De momento, y en espera de una datación correcta, por lo que acabamos de ver, encaja mucho más en el Imperio Antiguo que en el Nuevo sin ningún género de dudas. Enigmas sin respuesta. Una de las cuestiones que más llama la atención es que el Osiraion está a unos 12 metros por debajo del nivel del suelo. Recordemos lo que decía en el anterior vídeo sobre el Serapeum. También se encuentra, curiosamente, a 12 metros de profundidad y en ambos casos no se sabe su función. El templo de Seti I está construido prácticamente al lado del Osiraion y de manera totalmente inusual, pues tiene forma de L. En principio sigue los cánones de construcción del Imperio Nuevo de forma rectangular, pero finalmente adopta esta última forma. La única explicación es que Seti I encontró el Osiraion y directamente tuvo que cambiar de planes, rodeando así este increíble lugar. Es sorprendente que a pesar de las evidencias, la egiptología se niega a plantearse siquiera que el Osiraion sea mucho más antiguo que lo aceptado oficialmente. Algunos muros, como decía antes, están decorados con el libro de las cavernas y el libro de las puertas, libros eminentemente unidos al mundo funerario, describiendo el viaje nocturno del sol a través del inframundo. Posible que el faraón Merenptah supiera que el Osiraion tenía una finalidad funeraria e incluyó en sus muros los mismos textos que encontramos en su tumba del Valle de los Reyes. Si el faraón Merenptah incluyó los mismos textos que encontramos en su tumba, podríamos aventurar que el Osiraion tuvo posiblemente una función funeraria desde los inicios y este rey quiso rendir este culto completando dicha función, lo que podría convertirlo entonces en cenotafio. Pero no sabríamos en honor a quién en el principio, aunque es posible que fuera para rendir culto a Osiris por los reyes de la 19 dinastía. Otra cuestión que ha dado mucho que hablar es la flor de la vida que se encuentra en uno de los pilares de la parte principal. A pesar de la explicación oficial, que no es correcta, está grabada, no pintada, de manera que si se extrajese un trozo del grabado, la flor seguiría apareciendo. Algunos estudiosos afirman que fue grabada con láser, lo que me parece un poco osado, pero no hay pruebas que lo demuestren. Pero entonces, ¿cómo fue grabada? Han querido datarla en época copta e incluso griega por las pinturas que aparecen muy próximas al grabado, pero esta explicación es totalmente descartable también. Siguiendo el trabajo de Margaret Murray, en ninguna reproducción de los textos de los Osiraion aparece ninguna pintura copta, únicamente griega. Los grafitis coptos solo aparecen en el templo de Seti, como podemos ver en sus apuntes. En cualquier caso, que haya una pintura copta o griega muy cercana, no la sitúan en ninguna de esas dos épocas. Es como si decimos que la nueva catedral de Salamanca del siglo XVI es del siglo XX porque en una de sus columnas hay un astronauta. Es totalmente absurdo, aunque quisiera saber cuáles son los criterios que se han seguido para asegurar que este grabado de la flor de la vida es copto o griego. Descripción del templo. Al visitar por primera vez el Osiraion, no podemos evitar compararlo con las construcciones del Imperio Antiguo. Tiene una orientación muy extraña. En el caso del Osiraion, está orientado incomprensiblemente al lado nororiental, rompiendo todos los cánones, lo que es un argumento más en defensa de la antigüedad del templo, pues no se corresponde con ninguna otra construcción. La parte central del templo está formada por 2 filas de 5 pilares cada una y rodeado de 16 estancias a las que no se les ha encontrado tampoco ninguna función. Dicen que esta parte del templo evoca a la colina primigenia surgiendo de las aguas del Nun, lo que sería el principio de todo, la salida del caos. Los pilares están construidos con bloques de granito en forma de T, con un peso de entre 70 y 80 toneladas, y los muros que los rodean representan la misma distribución y forma que el templo del Valle de Kefren. Podemos ver los extraños anedizos de los bloques del suelo, los bloques que yo llamo en forma de puzzle, así como esas esquinas dobladas
y las pequeñas piedras que están entre los bloques y que tienen una función antisísmica, como nos demostró el investigador Miguel Labrador al describirnos estas construcciones en su libro Las piedras de los dioses. Al parecer, estaba techado con enormes bloques de piedra y cubierto a su vez por una capa de tierra, lo que dejaba el templo totalmente oculto. Se nos hace un poco complicado saber qué método utilizaron para trasladar esos bloques desde Asuán y cómo hicieron para subirlos a esa altura encajándolos con una precisión extraordinaria, tal como podemos apreciar en las 5 grandes pirámides y, repito, en el templo del Valle de Kefren. En cuanto a las estancias que lo rodean, están construidas siguiendo el mismo patrón de encaje perfecto de bloques. Están sin pulir y no hay ni un solo texto en ellas. Parecen haber tenido puertas por la forma de sus marcos y dinteles, ya que aparecen agujeros en las esquinas que pueden haber hecho la función de bisagras, si bien es cierto que no han aparecido restos de las hipotéticas puertas. En una de estas estancias, al derribar su panel frontal, se encontró una enorme cámara que no tenía acceso por ninguna parte, encontrándose totalmente oculta. El techo es exactamente igual que la cámara de la reina de la Gran Pirámide o de la pirámide de Kefren, a doble vertiente, y también encontramos textos funerarios como en la galería de Menenpetah. No se sabe tampoco cuál era la función de esta cámara y el por qué se dejó cerrada y oculta. Nos trasladamos a otra parte del templo, lo que podríamos llamar la galería de Menenpetah. Volvemos a encontrar los mismos textos funerarios y los mismos techos a doble vertiente como en la cámara que mencionaba hace un momento, tan propios del Imperio Antiguo. Y como dato curioso, al final de la galería, tras el pasillo descendente, se sale a un pequeño patio en el que están inscritos todos los nombres de Osiris, lo que creo que es un caso único, pues no he encontrado otro lugar que tenga la nomenclatura completa de tan venerado dios. Saliendo de la galería, nos encontramos con la primera bóveda de cañón de la historia. No pertenecía a otra época, pues el templo se encontraba totalmente cubierto hasta su descubrimiento en 1903. En este caso, no podemos echarle la culpa a los romanos o a los griegos. Este hecho, al parecer, pasa totalmente desapercibido con la tremenda importancia que tiene este elemento de construcción. Una vez más, nos encontramos con un lugar que no tiene explicación dentro de la historia y costumbres del antiguo Egipto. Para quienes dicen que los Osirion no contiene ningún enigma, les invito a explicar cómo se trasladaron e izaron los bloques para su construcción, por qué está a 12 metros del nivel del suelo, al igual que el Serapeum, y por qué Seti I construyó allí su templo, esquivando intencionadamente los Osirion, es decir, respetándolo. Dado que hay una zona de los Osirion que no se puede explorar al estar anegada permanentemente, nos queda mucho por conocer de este enigmático lugar. Tal vez esas escaleras que conducen a algo aún oculto respondan a todas las preguntas que los Osirion hoy por hoy se niega a contestar.